Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos en un sitio tan propicio para el diálogo como es precisamente la sede de la Fundación Pons, donde nos encontramos. Hoy vamos a hablar de publicidad. Y para ello, Business Insider España y Oguri vamos a conducir una interesante mesa redonda. Oguri es una tecnología de publicidad cuyo rendimiento está basado en la data y está centrada sobre todo en la privacidad del usuario. Su solución tecnológica de personificación de la publicidad es además líder mundial. Por tanto, ¿quién mejor que Dani Gozlán, el Managing Director de Oguri España, para conducir con un humilde servidor esta mesa en la que debatiremos en torno a la transformación, los retos y las perspectivas del mercado publicitario. Además, contamos con 4 invitados de excepción que a buen seguro nos arrojarán mucha luz acerca de las preguntas que vayan surgiendo. Empezando por mi extremo derecho, tenemos a Gemma Junca Rodríguez, Brand and Marketing Director de la aerolínea Iberia. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. María Figaredo, directora de Marketing Corporativo de la aseguradora Caser. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Elodie Pradell, Head of Digital and Media Strategy de Stellantis España, que es el consorcio que agrupa a un montón de marcas de automóviles como es DS, Citroën, Jeep, Peugeot, Alfa Romeo y un montón de ellas más. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a vosotros. Y por último, no por ello menos importante, Fernando Ramírez, que es Strategy, Analytics y Digital Media en PlayStation. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Lo que os quería preguntar a todos, por ir calentando, es acerca de las tendencias que está experimentando el sector de la publicidad. ¿Cuál es vuestra visión para los próximos años? La visión es incómoda, pero apasionante. Para una marca con 96 años de antigüedad, pues el reto va a ser, y sobre todo para un negocio que requiere un constante volumen, ¿no?, para alcanzar la rentabilidad, pues el primer reto del panorama publicitario, lógicamente, va a ser qué va a pasar con nosotros a final de año, cuando terminen las cookies. Todos nos hemos preparado, pero es verdad que la gestión del volumen la vamos a tener que trabajar de otro modo. Tenemos una ultra capacidad de segmentar, pero a la vez tenemos muy poca capacidad de lanzar mensajes masivos, asegurando conseguir coberturas y generar interés, ojo, en poco tiempo. Otra cosa que a mí, bueno, me parece fascinante, pero que no tengo muy claro cómo se va a desarrollar, es esa barrera, ¿no?, entre el contenido y la publicidad, que cada vez es más difusa, que cuando se hace muy bien genera mucho valor, pero en el que cada vez vemos cosas que no nos terminan de funcionar a las marcas, porque donde no hay un enganche natural esto no funciona, y que nos permiten captar atención del usuario, pero que la atención es limitada y los impactos muchos. Entonces yo os diría que como esas 3 cosas, ¿no?, son las que más nos inquietan y más nos retan del sector. Coincido con Gemma en que es apasionante lo que nos espera y rápido, todo muy rápido. En el caso del First Data Party nos afecta a todos, pero el tema de la privacidad y de los datos es tremendamente importante. Yo creo que cada vez será más clave la personalización, el llegar a la persona con un mensaje que le sea pertinente y oportuno en cada momento. El tema de las redes sociales, cada día salen redes sociales nuevas. TikTok se ha convertido en el gran buscador, ya no es Google. O sea, es todo tan cambiante que, bueno, yo creo que esa capacidad de adaptación será clave y, de nuevo, ya lo decía Darwin, ¿no? Habrá que adaptarse. El mayor reto es una transformación muy profunda en la automoción. Hablamos de movilidad, hablamos de electrificación, hablamos de e-commerce. Todos estos grandes retos internos, intrínsecos, ¿no?, a nuestro sector, obviamente, supone un cambio estratégico de cómo abordamos nuestras inversiones y estrategias en medios. Y creo firmemente que tenemos que volver a los básicos. Y los básicos es pensar en el consumidor, ser siempre customer-centric, omnichannel y pensar que antes de todo somos nosotros mismos unos consumidores. ¿Qué significa? Que mandar 2 millones de impresiones sin mensaje clave, sin relevancia, sin todo, no es ameno ni agradable para nadie.
Y no creo que así convenzcamos a nadie de comprarnos o de amarnos, ¿no? Fernando, el mundo del videojuego vivió su momento de gloria, sobre todo durante la pandemia. Ahora, ¿cómo está la situación? En esos meses de confinamiento, pues nos beneficiamos de un gran tiempo libre para nosotros y otro tipo de entretenimientos en casa. A medida que se fueron limitando las restricciones, bajando las restricciones, pues la gente empezó a hacer otras cosas. Y entonces, bueno, pues hay que volver a la mentalidad de antes, de que todo el mundo pues tiene otras cosas que hacer, sale de casa, hace ejercicio, viaja. Tenemos unos pesados, unos heavy users relativamente grandes y que son muy fans, están apasionados por el producto, cosa que a lo mejor no quiero decir productos para que nadie se sienta ofendido, pero hay otras cosas en las que no es así, ¿no? Hay gente que no habla de ciertas cosas que consume. De videojuegos sí que sabemos que hay unos pocos que hablan mucho y son parte de su vida, ¿no? Es como el que le gusta viajar, ¿no? O el que es un petrolhead y le encantan los coches, o el que le encanta desarrollar sus finanzas. ¿A que no conoces a nadie que le encanten los seguros? Muchas de las cosas que hay afuera de cara a comunicarnos, de cara a dirigirnos al consumidor, hay unas que funcionan bien para esa gente más ligera o que no consume nuestra categoría, a la que tenemos que llegar con mensajes muy llamativos, muy potentes, muy notorios, que hagan que sea parte de la conversación, y luego están los pocos o muchos, según nuestra categoría, a los que podemos ir más directamente y que podemos convencer que gasten un poquito más, un poquito menos. Ahí hay que entender cómo es tu categoría, pero sobre todo les podemos lograr que sean nuestros embajadores. Pues así a nivel macro, yo creo que las tendencias están claras y seguiremos viendo una cierta erosión de los canales más offline y un cierto crecimiento de los más digitales. Es importante hacer una reflexión de a dónde tienes que poner y sobre todo desgranar mucho en el caso del digital, que al final es la mecánica agregada más grande. Hace falta un entendimiento muy profundo a nivel de trabajo con la agencia, de trabajo con research, de cuáles de esas alternativas usar. O sea, Auguri aquí presente no es igual que todos los demás. Te aporta una serie de cosas que otros no te aportan. Entonces, simplemente aumentar tu inversión en digital porque sí, yo creo que es un error. Estamos viviendo una atomización cada vez más brutal, lo que nos acompleja obviamente la parte estratégica, ¿no? de touchpoint, vamos a decir, cuando construyes dicha estrategia. ¿Qué falla? Que todavía estamos en los inicios de la medición. Entonces tú lo mides, nosotros trabajamos por ejemplo con Smart Clip, ¿no? Que te mide el reach incremental y es Kantar que lo dice, pero no hay una unificación de la medición y esto es lo que provoca que estemos probando, que estemos dando a tatones, como se dice en Francia, y sea complicado en el día a día. Nosotros ambicionamos a que esa sea necesidad y /utilidad y no sensación solo de obligatoriedad, si bien hay determinados seguros que claramente son obligatorios, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que buscamos son grandes masas de público. Nosotros, al final, cualquier aseguradora, y Caser en concreto, tenemos consumidores de 20 y tantos años y consumidores de 70 y tantos años. Tenemos todo el ciclo de vida, entonces necesitamos llegar con nuestras marcas y con nuestras ofertas de valor a audiencias muy dispares. Entonces yo creo que es explorar esas nuevas formas, pero entendiendo que el formato audiovisual sigue siendo clave a día de hoy, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hoy en día el vídeo es el rey. El problema es dónde ser capaz de posicionar tu vídeo para que realmente tenga impacto. Tenemos que trabajar mucho desde la creatividad y desde la capacidad de captar la atención de una manera distinta como la hacíamos hasta ahora. La programática, sino la programática como ese mensaje insistente con el que la marca persigue al consumidor intentando cerrar un funnel de compra, tiene todavía mucho trabajo de personalización y de afinamiento detrás. Creo que hemos sobredimensionado la parte performance, por lo menos lo que creo yo, y que ahora mismo la programática tiene que centrarse más a nivel estratégico en la parte de branding. Y nos olvidamos a menudo que siendo un modelo de compra, que al final en lugar de comprar en directo lo puedes hacer de forma programática o en un PMP, Marketplace para ti, o de forma open, lo que tú quieras. Pero se puede perfectamente trabajar muy bien una buena estrategia de branding. Yo creo que más que la solución es el uso de la solución, ¿no? Sí, que se le ha dado. Totalmente. O sea, Total. Que, Sí. que a veces decimos programática y ya lo relacionamos directamente con
con esta herramienta de venta que comentabais, cuando puede ser una solución perfectamente que puede construir branding, no puede Totalmente. construir estrategia, como decías Sí. tú, ¿no? Ahí, igual que decíamos antes, entender el consumidor, eso no debe ser una labor solamente de una persona, un departamento en la empresa. O sea, para que esto se haga mejor, toda la empresa, toda la organización tiene que entender cómo funciona Totalmente. la publicidad. Que hay mucha gente que incluso trabajando en este entorno no lo tiene claro. El embudo, ¿no? O sea, ese embudo que pues si abajo conviertes es porque arriba hay más gente, ¿no? Y ahí va cayendo. Y de un mix de medios, ¿no? Porque al Ujú. final el clic a lo mejor se hace solo en determinados players, pero tú has construido toda la estrategia Efectivamente. con Correcto. muchos medios, con muchas plataformas y con una estrategia completa, ¿no? Poner al consumidor en el centro, que decíamos antes, no es solo estrategia de marca o de diseño de productos, sino es también a nivel comunicación y publicidad, ¿no? O sea, no ser intrusivo es darle en el momento oportuno una información que le es útil y relevante. Yo creo que ahora el consumidor elige qué quiere que una marca le cuente y solo le interesan las cosas. Ya no es venderle el producto, sino es que le cuente situaciones, historias que le sean útiles y le sean pertinentes, ¿no? El out of home es un medio que está destinado a crecer mucho, Sí. a generar... creo que la ligazón entre out of home y mobile se tiene que desarrollar mucho más y creo que es un medio que nos va a dar, en ese sentido, muchas posibilidades de hacer cosas que más allá del mundo 3D, etcétera, de interactuar, de segmentar, Totalmente. y no solo geográficamente. En los próximos años se va a poner muy interesante. Hemos hablado de los medios impresos, se han digitalizado y tienen todas sus versiones ya digitales. Hemos hablado de exterior, hemos hablado de las teles, cómo se están transformando, ¿no? Y estamos viviendo toda esa revolución de digitalización en los últimos años y que está creciendo de forma exponencial. Y aquí quería pasar a los siguientes eslabones. Y más España, que es uno de los países con mayor penetración de smartphone a nivel europeo. Quería saber, en vuestra opinión, cuáles son las mejores prácticas para que una campaña publicitaria mobile sea eficaz y sea atractiva a su vez para los usuarios. Una campaña puramente mobile, yo, así ahora mismo, trataría de maximizar el reach en el target, es decir, se tendría muy claro cuál es mi consumidor más intensivo y trataría de llegar a él de la forma más relevante y trataría de que los impactos no fuesen en otras audiencias, porque al final esta gente pues va a estar buscando información de algo, va a estar contestando un mensaje, va a estar viendo algo que le sugiere la aplicación, el Explore o las redes sociales o lo que sea, y si no es relevante para esa persona, pues a lo mejor no es la mejor forma de crear awareness. Yo me fijaría muy bien en los soportes que te ofrecen una mejor viewability, en el que la posibilidad de enviar ese mensaje es el más cualitativo, y en línea con eso también adaptaría en la mejor forma la creatividad de forma que sea relevante para ese consumo. Hay que disociar mucho el sector de actividad en el cual estás, el target a quién te vas a dirigir. Pero sí que hay una cosa para mí clara, es que el móvil, a pesar de sus grandes capacidades, tiene muchos frenos de tamaño, de contaminación publicitarias, etc. Y luego toda la parte social commerce. Creo que está clarísimo que a nivel de e-commerce el rey es el móvil. En mi caso, en un sector como el mío, es el branding y luego conviertes en desktop, es normal, pero todavía muy complicado sacar la tarjeta de crédito, comprarte un coche móvil, que espero pronto llegaremos a este punto, pero sí que para comprar otros consumos más económicos y es inmediato. El social commerce es fundamental, ¿no? Yo creo que la capacidad de atención en el móvil, donde la pantalla es pequeña y la invasión de impactos es muy, muy elevada, necesitas paliarla o contrarrestarla con segmentación y con un mensaje diferencial. Yo creo que hay creatividad que el propio soporte, el propio móvil te permite hacer, que es lo que va a generar ese engagement y separar tu mensaje del de cientos de otras marcas que están impactando a ese usuario. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay muchas
muchas marcas que todavía siguen o seguimos trabajando el mobile como el último dispositivo al que adaptamos una creatividad que nace para otros entornos. Y nos cuesta mucho, sobre todo con los partners que tenemos enfrente, ¿no? que muchas veces, entiendo que probablemente para tu negocio, para el videojuego, es un medio natural y probablemente empezaréis por ahí, pero creo que también hace falta trabajarlo como un soporte muy especial, muy peculiar, mucho más intrusivo que otros, por lo que decía Elodie, ¿no? que es una extensión de ti mismo, y que no termine siendo la última forma en la que llegamos a adaptar un mensaje que ha nacido para vivir en otro contexto. El tema de la data, cómo conocer mejor a nuestras audiencias objetivo para impactarles de una forma adecuada, que llegue ese mensaje de forma más personalizada a las audiencias, ¿no? Y sobre todo, cómo va a afectar un cambio de paradigma total en el mundo publicitario digital, que es la desaparición de las cookies y los IDs. Entonces, ¿cómo estáis trabajando, cómo estáis abordando o cómo vais a enfrentar este nuevo escenario o cómo lo tienen que hacer los anunciantes como vosotros de industrias tan diversas? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para personalizar esos mensajes, esa publicidad sin cookies ni IDs? ¿Qué nuevas prácticas podemos emplear, ¿no? ¿O qué otras soluciones? Nos va a dar la oportunidad a las compañías y a las marcas de trabajar en mucha más profundidad en nuestro data, porque hasta ahora era muy fácil pescar con red, ¿no? con third party data. Creo que hay negocios para los que va a ser más complejo. En nuestro caso, os decía antes, ¿no? Este es un negocio de volumen. Al final tú tienes que llenar un avión y es muy importante el upper funnel y tienes que llevar mucho volumen al canal. Entonces yo creo que ahí hay un reto súper importante. La personalización tiene que ser end-to-end, desde la comunicación a la experiencia, a la capacidad que yo tengo de saber si eres un cliente, ya no solo por cabina, si eres un business o eres un economy, tened en cuenta que en este negocio es muy complicado porque al final no hay un perfil de cliente. Conozcamos en profundidad los comportamientos de nuestros usuarios y tratemos de buscar gemelos, todo el tema de los IDs anonimizados para la búsqueda de comportamientos similares. Yo creo que también va a tener la publicidad contextual, todo esto va a tener gran desarrollo. Es volver a trabajar con más sentido común, si me permitéis la palabra, no de forma a lo loco, ¿no? Porque abro grifo del performance, como decíamos antes, y matamos moscas a cañonazos, no. Y vamos a tener que ser mucho más relevantes en el mensaje, tener más empatía al consumidor y realmente ser customer-centric, ¿no? Que comentábamos. Al final el contextual funciona muy bien y si aunas el contextual con tecnologías de IDs únicos, o sea, otras técnicas, no le veo mayor problema. Hay que cortar un poco el nivel que tenemos de adrenalina de la performance, bajar un escalón y trabajar quizás menos pero mejor, ¿de acuerdo? Este remate final que sea mucho más enfocado al business pero también enfocado al consumidor, ¿no? A mí no me preocupa lo más mínimo. Tampoco quiero quedar aquí es simplemente porque en nuestro negocio, por raro que parezca, el performance importa muy poco. Y esto lo sabemos en base a pues que hemos hecho una labor durante muchos años de entender el consumidor, de cuáles son sus touchpoints, de cuáles son sus dónde cierra la venta realmente. Y realmente, aunque la venta digital cada vez es más importante para nosotros, no es una venta digital como a lo mejor pues, Aerolíneas comprar un billete de avión. El concepto de coste del CPA, ¿no? Bueno, nada. ¿Qué recoge el CPA? ¿Qué recoge? Recoge el luminoso este que tiene Iberia en Avenida América, que llevamos 40 años viendo todos y que te da una sensación de seguridad, que es algo importantísimo para volar, de legado. ¿Recoge lo experiencial? No. Pero claro, es la herramienta de medición del éxito de la inversión.
Yo siempre digo, a mí me encantaría ser capaz de apagarlo todo y dejar el CPA solo un año. Me he apoderado hace unos años de una expresión que me dio un director general de agencias, que era, yo no he visto ningún árbol que dé fruto sin las raíces, ¿no? Sin regar las raíces. Y es un poco, si secamos las raíces, Sí. pues vas a recoger frutos, pero va a Y haber un bueno. momento que no salgan más frutos, ¿no? En cambio, si tienes unas raíces fuertes, que para mí es la parte alta y media del funnel, Sí. y las riegas, pues al final sí podrás recoger ese fruto. Lo que pasa es que luego llegan unos pocos, recogen el fruto y dicen, joder, el mérito es mío, ya, pero ¿quién ha estado regando ahí, no? Se une que el usuario, que le estamos poniendo constantemente en el centro de esta conversación, también es dueño de la publicidad. Sí. Ahora mismo. Él decide si la expande, si la cierra, si la pasa, ¿no? Entonces, volvemos a darle el poder al usuario. ¿Y cómo trabajamos todo esto? ¿Cómo creéis que son las claves para tener éxito en las campañas publicitarias? Pero el problema es que realmente es un KPI válido de decir que una persona ha visto una manchita así durante 2 segundos. No. No hemos probado todavía ni Lumen ni ningún... Tengo muchas ganas de, Luego de me llamas. hacerlo. Comentaremos. Luego comentamos. Luego también, si hablamos, quieres. porque me parece muy interesante. Me cuesta hacerme a la idea de entender cómo se está midiendo esa atención, pero desde luego me parece que es hacia donde debe evolucionar el coste. Si tú eres capaz de ofrecerme un soporte cualitativo porque esté muy bien segmentado con mi target y porque yo sepa que ahí voy a generar atención, eso se va a convertir en el Totalmente. solomillo, ¿no? Sí, O sí. en el caviar de los sitios donde está. Yo tampoco lo he probado, me parece interesantísimo y creo que la atención, lo comentabas tú, Dani, antes, va de la mano de ese formato, la medición de esa atención me parece apasionante, pero irá de la mano de esa calidad del formato, pero Totalmente. también de esa calidad del mensaje. Totalmente. O sea, vuelvo a apelar, llámame romántica, a la gran idea que conecta, que engancha con el consumidor. 100%, ¿no? Totalmente. Esto es una coctelera y como falta un ingrediente no Ya no funciona sale y el es cóctel. una base. Y ya por último, en este bloque es, siguiendo con los formatos y viendo cómo está evolucionando la velocidad de conexión de los dispositivos móviles. Yo creo que el formato audiovisual es el rey, está creciendo pese a medios más tradicionales como la televisión lineal que caen. Si el formato audiovisual es el demandado y la tecnología te está permitiendo hacerlo de mayor calidad, yo creo que es el match perfecto. Yo con eso no sé, tengo mis dudas porque una cosa es la calidad técnica y otra cosa es la calidad creativa. Y nos podemos ir quizás a las películas. O sea, hay películas que técnicamente están muy bien, unos efectos especiales brutales, pero son infumables, no las ve nadie, son aburridas, no tienen historia. Hablábamos de la automatización del ecosistema audiovisual. Y esta automatización hace que también tendremos que adaptar los contenidos y los formatos. Para mí el gran reto, por ejemplo, son las nuevas generaciones. Pero, ¿qué pasa con un TikTok? Yo lo llamo el fast food del video. Es decir, es un consumo pim, pam, pum. Y a nosotros ahora mismo es lo que más nos cuesta. Es cierto que los compradores de coches no tienen, por desgracia, por poder adquisitivo, no tienen 20 años. Pero de aquí a 5 a 10, sí. Yo tengo que empezar a hablarles su idioma. El problema es que nos ha llevado a muchas marcas a tolerar unos niveles de baja calidad de producción Ya. que en el fondo lo que estaban haciendo era erosionar la marca. O sea, Sí. tú no puedes, por el precio de estar donde tienes que estar, con la agilidad que tienes que estar, tener una producción de baja calidad. Nosotros tenemos partners de contenidos, generadores de contenidos, que lo hacen por nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque ciertos influencers, ciertos embajadores, ciertos generadores de contenidos, pues lo hacen mucho mejor para estos canales. Pero tenemos que ser capaces de exigir lo que necesitamos y que no sea, pues bueno, como Marshall McLuhan, ¿no? Que el medio es el mensaje. Al final el canal nos va a empujar a un tipo de creatividades, a un tipo de contenidos que a lo mejor no nos encajan del todo. Entonces, en la medida de lo posible, pues habrá marcas a las que les va muy bien TikTok, vídeo rápido, y otras a las que no les encaja de ninguna encaja. manera porque no
pues ¿por qué no? Porque no se presta a eso. Por ejemplo, en TikTok nos va muy bien, pero porque el backstage de nuestro negocio, todo lo que hay detrás del mundo de la aviación, Es muy es un llamativo. consumo muy rápido Sí. y funciona muy bien. A todo el mundo le encanta saber que en los aviones hay camas para que descansen los pilotos o las TCPs, o que hay detrás de un motor. Sí. Al Sí, final sí. también se trata de que la marca adapte un poco Totalmente. el contenido y El el contenido, mensaje claro, al claro. canal. Sí. Totalmente. Porque somos omnicanal, pero no en todos los canales tengo que estar Efectivamente. contando lo mismo. Y el mundo de la omnicanalidad yo creo que a veces lo que ha llevado es a una Lo mismo para todo, lo mismo pero en para todos café los para canales. todos, y eso no puede ser. No. Yo voy a aprovechar porque ya has citado a McLuhan y eso me encanta y quiero llevar la conversación a mi terreno con esta última pregunta y es ¿qué papel jugamos los medios de comunicación? Yo creo que jugáis un papel súper importante. Al final, estar al lado o sea, que tu marca vaya de la mano de ciertos medios siempre te va a aportar cosas buenas, credibilidad, capacidad, audiencia, segmentación, etcétera, etcétera. Yo creo que en la parte experiencial tenéis mucha capacidad, de hecho ya lo estáis haciendo, de generar lugares, foros, debates, de generar experiencias para una marca, para muchas, y creo que ahí está el recorrido y luego en mantener, ¿no?, esa capacidad de tener cabeceras y de tener títulos y de tener calidad como para que las marcas queramos ahí, encontremos ese valor que a día de hoy nos aporta seguir a vuestro lado. Esto último que decías tú, Gemma, del tema experiencial. No sé si es tanto lo digital y lo experiencial o llegará un momento que incluso se funda, que sea una experiencia incluso en digital, pero yo creo que por ahí hay un claro camino, hablo de lo experiencial y creo que estáis dando los pasos adecuados. Creo que no todos vais a la misma velocidad en cuanto a digitalización. Creo que los formatos nuevos, como estamos hoy, por ejemplo, o vídeos o podcast, por ejemplo, o experiencial, eventos, son cada día más importantes. Es donde realmente nos aportáis mucho valor también, nos ayudáis a divulgar pues temas, comunicación, quiénes somos, hacia dónde va el mercado, etcétera. Con la presión que hay detrás del tráfico de conseguir negocio en manos de una gente que lo único que quiere es mucho volumen de poca calidad, yo creo que es ahí donde está el reto, ¿no? De ser capaces ante esta situación digital que lo que hace es reducir las atenciones, apelar a los instintos más básicos para conseguir tráfico, que vosotros, y ahí yo creo que como anunciantes también podemos ayudaros y tiene que ser una labor en común, que las comunidades pues crezcan, que haya una masa de gente que consume proactivamente y que profundiza. Es un poco donde está, yo creo, el valor que hacéis, y yo creo que es una amenaza por cómo la tecnología influye. Desde Oguri, yo creo que ahí va a haber una gran oportunidad para los medios, porque también todo este nuevo escenario digital de cookieless, IDless, nuestra solución ya no parte de la personalización, que es cualificar el dato del usuario, sino cualificar el asset digital, precisamente cualificar los entornos donde van a estar esos usuarios de calidad que aún buscan los anunciantes para conocerlos, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber una gran oportunidad para los medios, que va a ser un paso atrás en esa carrera o ese freno Sí. a esa carrera por el volumen para conseguir cualificar y que sean entornos propicios para impactar, ¿no?, a los usuarios. Hay que entender que hay distintos journeys o situaciones, o sea, el digital lo que obviamente destruyó y ya no va a volver más, pues son las páginas amarillas. Digo, no las amarillas, ¿no? Cuando buscas algo concreto en tu área de acción, pues ya está, te metes, lo buscas, sacas y transaccionas. Pero hay otras cosas donde sí que necesitamos esa calidad, pues para servir vídeos de buena calidad, para hacer un branded content en el que se explique un producto un poquito complejo. Hay también, de nuevo, un elemento donde los medios juegan un papel fundamental, porque necesitan pues la audiencia y la credibilidad, ¿no? Pero sí, efectivamente, como dice Lodi, el codo, ¿no?, el punto de inflexión, la optimización de eso es un tema. Pues la verdad, ha sido fantástico. Me llevo un montón de aprendizajes. Ha sido, de verdad, desde mi punto de vista, he aprendido muchísimo y os quiero agradecer a todos, Gemma, María, Elodie, Fernando.
sobre todo también a ti, Dani, por acompañarme en la conducción de esta mesa redonda, porque, insisto, ha sido un aprendizaje total y espero que lo podamos repetir en breve también. Y sobre todo también quiero agradecer a la Fundación Pons, que nos ha acogido en su casa. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto.